Buen día, mi nombre es Gutiérrez Granados Juan Carlos y yo les voy a exponer sobre el muestreo de trabajo de la unidad 2. El muestreo de trabajo es una técnica que se utiliza para investigar las proporciones del tiempo total que se dedican a las diferentes actividades que constituyen una tarea o una situación de trabajo. Si nos vamos un poco a la historia, se remonta al año de 1935, cuando Tippett sugirió la aplicación de las observaciones instantáneas para hacer estudios de tiempo de hombres y máquinas, pero como tal se aplicó por primera vez en la industria textil británica en 1946. Morrow le dio un uso más general con el propósito fundamental de identificar las demoras que afectaban a los trabajadores. Como objetivos del muestreo del trabajo es determinar el porcentaje de tiempo productivo, que son los estándares de desempeño de la máquina y operador, determinar las holguras o suplementos y establecer los estándares de tiempo. Como ventajas, no se requiere observación continua por parte de un analista durante un periodo de tiempo largo, el tiempo de trabajo en oficina disminuye, el total de horas trabajo a desarrollar por el analista generalmente es mucho menor, el operario no está expuesto a largos periodos de observaciones cronométricas y las operaciones de grupos de operarios pueden ser estudiadas fácilmente por un solo analista. En la teoría del muestreo de trabajo se basa en la ley fundamental de probabilidad, que es en un momento dado un evento que puede estar presente o ausente. La siguiente expresión muestra la probabilidad de X ocurrencias de un evento en n observaciones. La fórmula es P más Q elevado a la n, que es igual a 1, donde P es la probabilidad de una sola ocurrencia. Q, que es 1 menos P, es la probabilidad de una ausencia de ocurrencia, y N es el número de observaciones. Como conceptos generales dentro del muestreo de trabajo, está lo que es población, que son los estadísticos, usan esta palabra para referirse no solo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. Una muestra es para describir una porción escogida de la población. Matemáticamente podemos describir muestras y poblaciones al emplear mediciones como la media, mediana, la moda y la desviación estándar. Cuando estos términos describen una muestra se denominan estadísticas. La población finita es aquella que es medible y que indica que es posible alcanzarse o sobrepasarse al contar, y que posee o incluye un número limitado de medidas y observaciones, por ejemplo, el número de alumnos de un centro de enseñanza. En las gráficas de control, estas son una herramienta estadística que detecta la variabilidad, consistencia, control y mejora de un proceso. La gráfica de control se usa como una forma de observar, detectar y prevenir el comportamiento del proceso a través de sus pasos vitales. En intervalos de confianza, es un intervalo de números que se cree contienen el valor del parámetro. La probabilidad de que el método produzca un intervalo que contenga el parámetro se llama nivel de confianza. Es común usar números cercanos a 1, tales como .95 o .99. Y la mayoría de estos intervalos de confianza tienen la forma estimación puntual más menos un margen de error, que con el margen de error basado en la dispersión de la distribución muestral del estimador puntual, por ejemplo, un margen de error del 2, que es un error estándar para el 95% de confianza. El muestreo no probabilístico puede haber clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad, salvo en situaciones muy concretas en las que los errores cometidos no son grandes debido a la homogeneidad de la población. En general, no es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. Y bueno, pasando a otro tema, la planeación y aplicación del estudio. Bueno, en primero tenemos que preparar el muestreo del trabajo, es decir, cuáles son los objetivos del estudio, qué es lo que se va a determinar, qué información es necesaria, qué campo abarcará el estudio y qué margen de error será permitido.
Algunos pueden ocupar un margen de error del 10%, del 5%, del 1%, dependiendo qué tan especial vaya a ser el estudio. Hay que, como paso número 2, investigaciones preliminares, es decir, determinar o definir claramente las actividades a realizar, clasificar en categorías las actividades del estudio, estimar los porcentajes, calcular el número de observaciones necesarias y calcular el tiempo que se va a llevar el estudio. Establecer un registro para medir cuantitativamente la producción con objeto de relacionarla con los datos del muestreo del trabajo. Y en el paso número 4, establecer el procedimiento, que es diseñar las formas, fijar las observaciones al azar y fijar los puntos de observación. En el 5 es seleccionar a los observadores, es decir, adiestrarlos y discutir las definiciones de las actividades con los observadores. En el 6 es comunicar a todos los afectados, es decir, la presentación al alto nivel, explicar los objetivos y aclarar dudas. En el 7, la ejecución del muestreo de trabajo es observar las actividades y registrar los datos, hacer las observaciones, evitar los errores y los prejuicios, ser explícito, no adelantarse a ninguna acción, anotar solo lo que ve en el momento de la observación, preparar un resumen comprensible y adecuado. En la aplicación, para determinar el tiempo que empleará el trabajador en cualquier actividad o tarea, para determinar el tiempo productivo y el productivo de personas, máquinas y operaciones, la magnitud de los tiempos perdidos y las causas que lo produjeron, los rendimientos personales o de grupo, el tiempo efectivo durante el que se emplea el tiempo de preparación y retiro de herramientas y puesta a punto de las máquinas, el número de personas o máquinas que son necesarias para efectuar una tarea, la determinación de tiempos estándar de operaciones no repetitivas y de ciclos largos. En el diseño de formas de registro, el analista debe de diseñar un formulario de observación para registrar los datos recolectados durante el estudio de muestreo de trabajo. La mejor forma está vinculada con los objetivos del estudio. El analista diseña el formulario con el fin de determinar el tiempo de utilización de varios estados a medir, es decir, lo que se desea muestrar. Como tal, no hay una forma de registro estándar, siempre el analista va a diseñar dependiendo a lo que necesite. El formulario puede aceptar el número de observaciones aleatorias necesarias durante el día de trabajo. Algunos analistas prefieren usar tarjetas especialmente diseñadas que permiten hacer las observaciones sin la atención que requiere una tableta. Y la tarjeta puede ser un tamaño tal que se pueda observar conveniente en el bolsillo de la camisa o del saco. Como por ejemplo, un formulario se puede dividir fácilmente en dos secciones e imprimir por ambos lados de 3 por 5 pulgadas que se puede llevar en el bolsillo de la camisa. Este es un ejemplo de un formato donde, bueno, se pone el número de personas que trabajan en el estudio, la fecha, por quién es realizado, comentarios, y se pone el número de observaciones, por ejemplo, aquí 20, el tiempo aleatorio, es decir, el tiempo pues de todo el turno, las ocurrencias productivas, las que sí me dejan producción, como puede ser el maquinado, la soldadura, el ajuste de tubos, mano de obra, etcétera. Las ocurrencias no productivas, como tomar herramientas, afilar herramientas, la espera de trabajo, la espera de grúa, el personal o la inactividad. De esto al final se sacan las observaciones totales y lo que es el porcentaje productivo y no productivo. Para la selección del nivel de confianza y precisión, bueno, la confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Las técnicas del muestreo por atributos se presentan gráficamente los valores de la muestra y su frecuencia y se obtiene una curva en forma de campana de cuyo estudio deducimos la curva del universo. Esta curva se denomina campana de Gauss y está formada por dos parámetros. Como puede ser aquí en la imagen, el muestreo de trabajo, esta es una curva de distribución normal y dependiendo del nivel de confianza, pues nosotros vamos a tener, por ejemplo, 1.96 de nivel de confianza es igual al 95% del área bajo la curva.
El 2.58 de nivel de confianza es el 99% del área bajo la curva. P, en esta fórmula, el error o el nivel de confianza es igual a la raíz de P, que es el tiempo productivo, por Q, que es el tiempo no productivo, entre el N, que es número de observaciones. Para la determinación de horarios aleatorios, pues son 7 pasos. Hay que identificar el número y elementos que componen a la población, identificar la cantidad óptima de muestra, asignación de los elementos a muestrear, la selección de números aleatorios, llevar a cabo el diseño de formatos de inspección, división de la muestra en los días en los que se trabajará y llevar a cabo un conteo de pasos previamente a los lugares en donde se inspeccionará. Como ejemplo, aquí, ¿cuántas observaciones serán necesarias si las máquinas están paradas 25% del tiempo, en marcha el otro 75%, cuando tenemos un nivel de significancia del 95% y un margen de error del 10%? Bueno, el margen de error es el punto 10, P es en las máquinas paradas, que es el punto 25 de nuestro tiempo, NC es el 95%, nuestro nivel de confianza, que es igual a 2, o sea, Z es igual a 2, Q es igual a 1, que nuestro 100%, menos el 25% de nuestras máquinas paradas es 75%. Q es igual a 1 menos P. Aplicando toda la fórmula y poniendo cada valor en donde va, nos da al final que n es igual a 0.25 por 1 menos p, que es 1 menos 0.25, todo esto entre 0.05 elevado al cuadrado. Esto nos da una n igual de 75 observaciones para este ejemplo. Para el registro concentrado de observaciones, bueno, primero es el procesamiento de la información recopilada. Estos son 3 pasos, es decir, efectuar una estimación preliminar de las actividades. En el 2, determinar la exactitud que sea de los resultados. Y el 3, estimación del número de observaciones a realizar. La segunda fase es diseñar la forma para muestreo de trabajo, que son 7 pasos: determinar el número de observaciones a realizar, fijar el número de días disponibles para completar la fase de recolección de datos del estudio, determinar la frecuencia de realización de las observaciones, determinar el número de observadores requeridos, fijar la ruta a seguir por el observador, hacer el programa de observaciones para cada día y diseñar la hoja de observaciones. En el análisis de información registrada, puede definirse como la aplicación de técnicas de procesamiento automático del lenguaje natural, de clasificación automática y de representación gráfica, que es la cartografía, del contenido cognitivo, que son los conocimientos, y factual, como fecha, lengua, tipo de publicación, de los datos bibliográficos o textuales. A medida que el analista considera el área de trabajo, no debe anticipar los registros que espera hacer. Debe caminar un punto o una cierta distancia del equipo, efectuar su observación y registrar los hechos. El analista debe aprender a efectuar observaciones y verificaciones visuales y realizar las anotaciones después de haber abandonado la zona de trabajo. Esto reducirá al mínimo las sensaciones de ser observado que experimentaría un operario, el que continuaría trabajando así en la forma acostumbrada. La idea tradicional de inspeccionar el producto final y eliminar las unidades que no cumplen con las especificaciones una vez terminado el proceso se reemplaza por una estrategia más económica de prevención antes y durante el proceso industrial, con el fin de lograr que precisamente estos productos lleguen al consumidor sin defectos. Los gráficos de control ayudan en la detección de modelos no naturales de variación en los datos que resultan de procesos repetitivos y dan criterios para detectar una falta de control estadístico. Un proceso se encuentra bajo control estadístico cuando la variabilidad se debe a causas comunes. Se denominan por variables cuando las medidas pueden adoptar un intervalo continuo de valores, como por ejemplo la longitud, el peso, la concentración, etc. Y se denominan por atributos cuando las medidas adoptadas no son continuas, como por ejemplo 3 tornillos defectuosos
cada 3 paradas en un mes en la fábrica. 6 personas cada 300. Entonces, son medidas adaptadas que no son continuas. Por ejemplo, aquí para las gráficas de control por variables XR y XS, este es un ejemplo donde ponemos que aquí realizamos 2 inspecciones con 5 muestras en cada inspección. Para lo que son nuestras gráficas de control XR, vamos a tener que calcular límite de control superior en X, límite de control inferior, el límite de control superior y el límite de control inferior, pero esto de referencia en los rangos y este en promedio. Entonces aquí para los límites de control tenemos que tener la suma de nuestras 5 muestras de cada inspección, el promedio de todas estas muestras. El promedio de promedios va a ser el mismo en todos los casos, ya que es el promedio de toda esta columna. El rango es el número máximo menos el número mínimo de todos estos. El XR es el promedio de los rangos, el promedio de toda esta columna. S es la desviación estándar de estas 5 muestras y XS es el promedio de todas las desviaciones estándar. Para los límites de control XR, pues es el límite de control superior con referencia en los promedios, el inferior con referencia también en promedios, el superior con referencia en rangos y el inferior con referencia también en rangos. Esto se saca para límites de control en XR y para los de XS. Aquí vamos a ocupar unas constantes que aquí ya las tengo, dependiendo del número de inspecciones, es como nosotros vamos a buscar estas constantes. En este caso tengo 5 muestras, entonces busco A2 en número 5 en la tabla y me da que es .577, entonces esta es mi constante para este ejercicio con 5 muestras, el A3, el D4, el D3, el B4 y el B3. Cuando nosotros obtenemos nuestra gráfica, pues primero obtenemos lo que es gráfica de promedios XR, que quiere decir promedios y rangos. Nuestro límite de control inferior es 10.6 y el superior es 10.88. El límite central o promedio es 10.78 y como podemos ver hay una variabilidad de nuestros datos, hay sesgos, pero nunca nuestros procesos o nuestras inspecciones salen por alguno de los límites. Es decir, que nuestro proceso está controlado. En las gráficas XR de promedio y también rangos, en este caso, este es rango y este es promedio. Entonces, con referencia a nuestros rangos, el límite superior es 0 y el inferior es 0 y el superior 0.45. Y aquí, pues nuestro proceso también está controlado. Aquí podríamos tener una alerta ya que se acerca al superior, sin embargo se encuentra dentro, pero podríamos ahí hacer unas acciones preventivas para que nuestro proceso no se salga o ya esté fuera de control. En las XS, pues aquí con referencia a los promedios, nuestro límite superior inferior, nuestro límite de control inferior es 10.6 y el superior 10.88. Nuestro proceso se mantiene controlado, ninguna de nuestras muestras sale por los límites. Y pues en la desviación estándar, pues también aquí igual nos marca que como una alerta para medidas preventivas, para que no se salga. Pero pues en sí nuestro proceso está controlado, ninguna inspección, ninguna muestra de nuestras inspecciones se sale, entonces nuestro proceso está controlado. Si alguna de estas muestras se llegase a salir por alguno de nuestros límites, que estuviese por aquí arriba o por acá abajo, entonces se tendrían que aplicar ya medidas correctivas. Como conclusiones acerca de lo que es el estudio del trabajo, es el análisis del trabajo para su mejor realización, ya sea en tiempos, productividad o calidad, mediante el uso de minuciosas observaciones de las actividades que se realizan
dentro de una fábrica, taller o el lugar que se utiliza para la producción de algún objeto, para poder encontrar posibles fallas o errores durante el proceso de fabricación del mismo y posteriormente corregir esos errores y establecer un nuevo método que deberá ser más fácil, económico y práctico. Y pues eso es todo. Gracias por su atención.